Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros seguimos conversando con Edgardo Alemán, especialista en cirugía refractiva, oftalmólogo. La tarde de hoy estamos hablando de nuestro ojo, cómo funciona, además de diferentes tipos de dificultades visuales. Estábamos hablando de la miopía y usted decía en la parte anterior que cuando ya una persona está estable con su fórmula y ha alcanzado la madurez en la parte ocular, se podría operar. ¿Cuáles son los tipos de cirugía que se pueden realizar una vez que ya ustedes tienen todos sus exámenes, ya ustedes han evaluado el ojo, ya han medido todo lo que necesitan saber? ¿Cuáles son los tipos de operaciones que pueden optar las personas con miopía? Bien, primero, volviendo un poquito al tema de la anatomía, que es muy importante, para nosotros lograr ese foco sobre la retina, es obvio que tenemos que modificar algunos de los elementos ópticos. Como te expliqué al principio, nosotros tenemos primero la córnea, que es lo que está expuesto al exterior, que sería el primer elemento óptico, y hay este pequeño lente intraocular que mencionamos que se llama el cristalino. Uno puede modificar el estado óptico o el estado refractivo modificando algunas de los dos elementos. La gran mayoría de la cirugía se realiza en la córnea por dos razones. Uno, que está externo y es más fácil el acceso a este órgano, y después, bueno, obviamente el cristalino es un poquito más complicado porque a pesar de que uno puede modificar o quitar miopía, el cristalino está en la parte interna del ojo, hay que acceder a este interior y es un poquito más complicado, y casi siempre tú tienes que retirar el cristalino para poder sustituirlo por un lente intraocular para corregirlo. De manera que nos queda la córnea, que es, vamos a decir, el 90% de la cirugía refractiva se hace sobre este órgano. Es importante señalar que nosotros podemos modificar la curvatura de la córnea para lograr el foco con una tecnología de láser. Sin embargo, la gente siempre tiene esa idea de que todo láser es bueno y todo lo que es láser es más moderno. Y resulta que los órganos, y específicamente la córnea, es un tejido muy delicado. El láser, bien utilizado, tiene un efecto maravilloso, pero si uno no lo usa de manera adecuada, puede producir ciertas alteraciones o ciertos daños a futuro. Entonces, lo que vamos a evaluar en este órgano, la córnea, a través del estudio que se llama la topografía o un estudio topográfico. Las personas que saben de terreno saben que un estudio topográfico es un estudio, una especie de... Van a ver también el grosor de esta Exacto. córnea para saber si pueden desgastarla y modificarla, Exactamente. ¿No? Igual que tú vas a construir una casa, tú ves cómo está la topografía del terreno y ves cómo está el terreno. Igual nosotros vamos a borrar la curvatura. ¿Por qué la curvatura? ¿Por qué? Porque hay elementos de curvatura o alteraciones de la curvatura que pueden predisponer o pueden prevenir que el resultado de la cirugía sea adecuado. Y no solo eso, sino que algunas de estas condiciones, como el keratocono, pueden agravarse si uno le aplica el láser. El otro elemento es el grosor. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos el moldeado, para nosotros modificar, y si algunos de tus televidentes saben lo que es un torneado, que es modificar la curvatura, una especie de torno, nosotros retiramos tejido. Nosotros vamos a adelgazar un poco la córnea. Si uno adelgaza más de lo que, vamos a decir, el tejido corneal puede resistir con el láser, la presión interna con los años o con el tiempo puede producir una deformidad, que es lo que nosotros llamamos el keratocono. El keratocono, y el nombre te debe sonar familiar, cono, es simplemente que la córnea, en vez de ser de manera circular o esférica como en el modelo, tiende a ser de forma cónica, ovalada. Y esto es un problema porque este keratocono tiende a ser muy progresivo y puede producir muy mala visión. De manera que estos dos elementos, descartar alguna alteración en la curvatura y evaluar que el grosor sea el suficiente, es lo que nos va a permitir decir que una persona sea candidata a una cirugía con láser. Una persona miope que se va a intervenir con láser, ¿solamente se puede utilizar el láser o siempre se va a combinar con algún tipo de lente intraocular? Buena pregunta, no. La mayoría de las veces tú puedes utilizar y corregir con un solo elemento, bien sea láser o bien sea lente intraocular. No voy a entrar un poquito el tema del lente intraocular, hay variantes de lente intraocular, inclusive hay algunos lentes intraoculares en los cuales tú puedes dejar el cristalino y simplemente colocar ese lente entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino. Algunas personas, por ejemplo, que quieren operarse miopía y la córnea presenta alguna de estas alteraciones que te mencioné, simplemente optamos por colocar un lente, es una especie de lente de contacto intraocular que funciona muy bien y tiene la ventaja que no hace falta en los casos donde esté contraindicado tocar la córnea por los
lo que te mencioné, tú puedes colocar un lente interno. Solamente en casos donde, por ejemplo, una persona que tiene una fórmula extremadamente grande. Y créeme que el ojo puede crecer de una manera increíble. Hay personas que literalmente el ojo les sigue creciendo durante toda su vida y pueden tener fórmulas extraordinariamente grandes que ni siquiera no puedes operarla con láser, o los lentes intraoculares ni siquiera llegan a esa fórmula, de manera que tú puedes combinar ambas. Y eso es lo que se determina técnicas biópticas. Bióptica porque está utilizando dos tipos de tecnología, lente intraocular más láser. El otro elemento es, por ejemplo, cuando tú tienes un grado muy elevado de astigmatismo, que tú no puedes corregir, sobre todo si se acompaña a una miopía muy elevada, tú puedes colocar, por ejemplo, un lente intraocular y después solamente, una vez eliminada la miopía, corregir ese astigmatismo con láser sobre la córnea. Si la miopía es alta, pero el astigmatismo es muy bajo, un 0,5, un 1, ¿qué se hace con ese astigmatismo? No, el astigmatismo puede, el láser puede corregirlo perfectamente, inclusive en niveles muy superiores hasta 3 o 4. Sin embargo, te repito, muchas veces el problema es la combinación del astigmatismo con la miopía. Si tú tienes solamente miopía y solamente astigmatismo, probablemente vas a ir bien. El problema es cuando se combinan y tú tienes que moldear o tornear la córnea de manera un poquito complicada. Entonces a veces tú prefieres colocar el lente y después corregir solamente el astigmatismo en córnea. Sin embargo, obviamente, estos son casos mucho más complejos. Importante señalar que estos casos deben ser manejados por el especialista en cirugía refractiva. Muchas veces no son casos ni siquiera del manejo del oftalmólogo común, de manera que es importante la consulta con el especialista. Bastante importante que sea el especialista el que determine qué tipo de intervención se le podría realizar, si es candidato o no para hacerse este tipo de operación, porque como usted lo indicó, va a depender también de cómo va a estar su córnea, todos los estudios que ustedes hacen, del cristalino, si es láser, si es lente, si es una combinación, todo esto se va a determinar es en consulta. Nosotros queremos agradecer la tarde de hoy que nos haya acompañado y habernos explicado con respecto a la parte ocular. ¿Tiene alguna forma de que lo contacten o en dónde usted ve la consulta? Sí, bueno, pueden consultar o contactarme a través de los dos teléfonos que te di para que los pusieras, y a través de nuestra clínica, el Consorcio de Clínicas Solidarias, también conocido como la Sociedad Amigos Los Ciegos. Tenemos una nueva imagen, Clinisac, que